Bueno, mi nombre es María Rosa Carbonari, soy profesora en Historia, recibida acá en esta universidad. Tengo una maestría en Educación y el doctorado en Historia por dos universidades brasileñas, estos los posgrados, una la Universidad Federal de Santa María y otra la Federal Fluminense, Niterói, Río de Janeiro. Ahí en ese marco he estado dando cursos de posgrado. Y en esta instancia acabamos de dictar el curso junto con Luciano Nicolás D'Apelo, Historia y Ciencias Sociales, cruces disciplinares, problemáticas recientes y tendencias actuales. El propósito, digamos, del curso tuvo que ver con la preocupación de tratar de ver la historia integrada a las demás ciencias sociales, cómo surge, cómo se fue conectando historia con las otras ciencias sociales y cuáles fueron los abordajes teóricos, metodológicos que se fue transformando a lo largo de la historia y cuáles fueron las problemáticas más iniciales que se planteó la historia, cómo fue modificando con el abordaje con otras ciencias sociales. Lo que nosotros trabajamos fue ver la historia y las otras disciplinas, como pues, la geografía, la sociología, la antropología, cómo en realidad participaban de un mismo marco teórico en general y que podríamos decir que hubo una preocupación por la cientificidad del conocimiento y buscar una historia objetiva, buscar una ciencia social objetiva, con el optimismo científico y dando lugar a lo que a mediados del siglo XX, en términos muy generales, podríamos decir la cuestión de la teoría del estructural funcionalismo o el marxismo estructuralista. Y cómo esas teorías se iban cruzando, por ejemplo, hablar de un marxismo historicista, de un marxismo heterogéneo, de un marxismo ortodoxo, entonces, y viendo que esta teoría crítica en realidad con el tiempo fue modificándose. Como también se fueron modificando el tema de abordaje. Entonces, cómo la historia fue recuperándose y aliándose con otras disciplinas como la antropología y dando nuevos planteos a buscar la historia. En ese sentido, bueno, dentro de la historia uno rescata mucho el estudio de la microhistoria o los estudios de las historias regionales que pueden observar los objetos de estudio no desde la totalidad, sino desde la singularidad y de los aportes que esa singularidad o que esas especificidades o que esos acontecimientos, que la biografía, la narrativa, que fueron temáticas desplazadas durante una época, volvieron a resurgir con otra mirada. Planteo que tenía que ver con la crisis científica, la crisis de la ciencia, que algunos plantearon la posmodernidad. En realidad lo que encontramos muchos giros hacia la antropología, giro hacia el sujeto, giro hacia la narrativa. Entonces hay un giro de buscar nuevos elementos para comprender la realidad social, que antes los veíamos simplemente contextualizada y a veces eran sujetos anónimos. Ahora podemos plantear hacer un seguimiento nominal de los sujetos. ¿Por qué los sujetos actúan en determinado contexto y cuáles son sus estrategias y acciones frente al contexto? Para mí, hacer historia regional es como encontrar un lugar donde poder interactuar con lo que hemos visto, no solamente en la Argentina, sino también en otros espacios regionales latinoamericanos y también europeos, es poder desarmar la historia nacional, pero no desarmarla para dejarla suelta, sino para poder ver cuáles son las conexiones o articulaciones que hay en las regiones en relación al centro y ver las heterogeneidades regionales. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la región del sur de Córdoba, estamos planteando también una diferencia con respecto al norte de Córdoba y con respecto a la centralidad de Buenos Aires. Y a mí me ha dado muchas satisfacciones, no solamente los trabajos que yo he hecho en historia regional, sino en poder orientar tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, en esa línea, por lo cual sé que hay seguidores, digamos, en esta preocupación de mostrar, visibilizar, digamos, las interioridades, ¿no? Dentro de ese marco, la interioridad específica que fue esta región. Yo creo que la mirada histórica nos permite
ver las trayectorias de los distintos enfoques que se han dado en las distintas teorías, en los distintos momentos de la trayectoria, pero también nos permite abrir la mirada, ver la profundidad que tienen determinados enfoques, encontrar el recorrido y las marchas y contramarchas. Es una palabra muy de Nelson Chiminelli, que recuerdo cuando daba historia, esta cuestión de ir y venir, que con algo nuevo pero reincorporando lo viejo. Y lo que puede dar la historia, las ciencias sociales, es esta mirada de la temporalidad, ¿no? Que las cosas van cambiando, pero hay algo que tiene su origen. Es como las ciudades tienen su trayectoria, y a veces la vemos de un enfoque más esquemático, con el mapa, pero si el croquis, o lo que podríamos decir ese mapa, lo desarmamos, vamos a encontrar su historia.